Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Hoy estamos marcados por tres acontecimientos internacionales que son de mucho interés para los dominicanos. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en Bolivia, donde se ha producido la renuncia del presidente Evo Morales y de gran parte de su gabinete y de personas del Estado. Estamos hablando de las elecciones en España que se llevaron a cabo en el día de hoy y estamos hablando de la puesta en libertad de Lula da Silva en Brasil, acontecimiento que se produjo el pasado viernes. Entonces, a propósito de estos acontecimientos, vamos a hacer algunas puntualizaciones, desde luego que tenemos otras informaciones importantes. Hoy fue la ceremonia número 53 en la República Dominicana de exaltación del Salón de la Fama del Deporte en nuestro país. Hoy también hemos tenido varias actividades políticas porque ya se ha iniciado formalmente la campaña para las elecciones municipales que se llevarán a cabo el 16 de febrero del año próximo. Entonces, señores, lo de Evo Morales es una gran lección. Evo Morales, pues fue por un tercer periodo, tal vez entendiendo que tenía los votos, la popularidad necesaria para lanzarse por un tercer periodo, pero un tercer periodo es algo sumamente traumático y muy complicado, y hay que tomar en cuenta muchos factores para emprender una decisión como esa. Una vez más, hay que saludar la decisión que adoptó en República Dominicana Danilo Medina cuando desistió de las posibilidades que tenía de empujar una modificación constitucional para optar por un tercer periodo. Él pensó en las consecuencias políticas y sociales, en el clima de descomposición que crea una situación como esa, y desistió de ese camino. Evo Morales pues lo hizo, a pesar de que incluso Evo Morales había perdido un referéndum en el que se hacía una consulta sobre ese tema. Entonces, ¿qué pasó? Que el pasado 20 de octubre hubo elecciones en Bolivia, y esas elecciones, contrario a lo que se presenció aquí en la República Dominicana, que desde que se empezó a contar el primer voto automatizado hasta el último, todos estuvimos viendo en pantalla lo que ocurría. En Bolivia, entonces, se suspendió el conteo después de más del 80% de los votos, y cuando se suspende el conteo, toda la proyección indicaba que se iba a tener que celebrar una segunda ronda, una segunda vuelta, porque Evo no ganaba en la primera vuelta y peligraba mucho su elección en una segunda vuelta. Entonces se paró el conteo automatizado y se restauró 23 horas después. Pero resulta que después que se restauró el conteo automatizado, hubo una variación inexplicable de la tendencia, y entonces ahí sí se proyectó el triunfo de Evo Morales en una primera vuelta. Eso desató inmediatamente una crisis política que no
ha tenido fin en Bolivia. Y hay que destacar, para los que quieran hacer comparaciones, que inmediatamente hubo un pronunciamiento de la Unión Europea, pues planteando la necesidad de la celebración de nuevas elecciones. Hubo un planteamiento de la OEA, que incluso es la que llevó a cabo un informe y con pruebas muy concretas se ha demostrado que fueron fraudulentas esas elecciones en las que la declaratoria de Evo como ganador fue fraudulenta. Entonces, después de este informe de la OEA, Evo Morales hizo un llamado al diálogo, pero ese llamado al diálogo que hizo ayer recibió un no de parte de la oposición. En la mañana de hoy anunció nuevas elecciones y nuevo Tribunal Superior Electoral, y se entendía que eso podía calmar las cosas, pero no las calmó. Y entonces, en la noche, ¿qué ocurrió? Que el ejército le pidió a Evo Morales que renunciara y empezaron a renunciar sus ministros, incluyendo el presidente de la Cámara de Diputados, y Evo Morales y el presidente de Bolivia y el vicepresidente renunciaron. En estos momentos fue apresado por la Fiscalía el presidente del Tribunal Electoral para ser investigado por el fraude mediante el cual se había declarado ganador a Evo Morales. Entonces esa es la situación por la que está atravesando en estos momentos Bolivia. Entonces, señores, además de esta situación de Bolivia, que desde luego irá evolucionando, hay que estar pendiente, pero lo concreto es que el presidente Evo Morales ha renunciado a la presidencia, igual que renunció su vicepresidente, y que están siendo apresados para investigación los responsables del fraude que se habría llevado a cabo en Bolivia, conforme con el informe que estableció la OEA. Entonces, hoy hubo elecciones generales en España. Entonces, en España ha tenido 4 elecciones en los últimos 4 años. Y estas elecciones que pretendían, pues, despejar el panorama para que se pudiera formar gobierno, no ha hecho más que hacer el panorama mucho más complejo, porque si bien es cierto que de nuevo ha ganado el PSOE las elecciones, la ha ganado perdiendo 3 escaños. Y el que pudiera ser el principal aliado del PSOE o el PSOE, que es Unidas Podemos, pues continúa en declive, que Podemos, cada vez que hay elecciones en España, lo único que hace es que baja. Podemos tenía 42 diputados, ahora va a tener 35. Entonces, el PP, que tenía 66, ahora va a tener 87. Vox, que es la de mayor crecimiento, tenía 24, ahora va a tener 53. El Partido Ciudadanos de Albert Rivera, sin embargo, ha sido el de los peores resultados, porque ese pasa de 57 diputados a solo 10. A solo 10 diputados. Entonces, ahora vamos a ver cómo podrá Pedro Sánchez formar gobierno, porque las cosas están mucho más complicadas. Desde luego, a los españoles no se les puede salir otra vez con que hay que convocar unas elecciones nacionales de nuevo. Es decir, los líderes políticos tendrán que tener la capacidad para procurar el acuerdo que permita la formación de gobierno en España después de estos resultados que favorecen a lo que en España se denomina como la ultraderecha, que ha sido la que mayor crecimiento ha tenido. Les propongo nuestra primera pausa comercial. Al regreso vamos a hablar de lo de Lula en Brasil y vamos a hablar de la ceremonia que se celebró hoy en la República Dominicana. También tenemos entonces los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante.
Bueno, señores, entonces, otro tema muy importante en términos internacionales ha sido la puesta en libertad de Lula por una decisión del Tribunal Supremo de Brasil que entiende que es absurdo que una persona que todavía no tiene una condena definitiva esté cumpliendo prisión, porque pudiera ser que el caso por el que ya ha sido condenado, cuando llegue a la última instancia se revierta y hasta se dispone de nuevo juicio, que es probable lo que ocurra con Lula por todas las violaciones que se cometieron en el proceso en su contra. Hay que recordar que, entre otras cosas, Lula da Silva está acusado y condenado por la propiedad de un inmueble de playa, un apartamento en la playa, que ese apartamento estaba a nombre de una empresa. La empresa dice que ese apartamento era para Lula, pero el apartamento estaba a nombre de la empresa, no estaba a nombre de Lula, no estaba a nombre de la que para entonces era la esposa de Lula, que falleció un tiempo después. Tampoco estaba a nombre de ningún pariente de Lula ni de ningún testaferro de Lula. Entonces, ¿cómo puede ser una persona dueña de un inmueble cuya propiedad no le llega por ningún lado, de un inmueble que no puede disponer de él, de un inmueble que no lo pueden heredar sus hijos? ¿Por qué? Porque no está asociado a él como una propiedad. Entonces es evidente que, aunque existiera la intención de la empresa de que tal vez ese inmueble la empresa lo contempló para Lula, pero en verdad ese inmueble no era de Lula ni estaba en manos de Lula. Entonces no podía ser condenado por eso. Pero bueno, el caso es que ya fue puesto en libertad. Él inmediatamente ha empezado a actuar como político para tratar de recuperar su espacio. Esto le proporciona una gran victoria a él en términos morales, lo restablece en términos electorales. Él no ha sido absuelto, es decir, este caso todavía continúa, pero ya en otras condiciones, porque se cometieron violaciones a sus derechos de defensa muy elementales. Aquel prestigio que tenía Sergio Moro como investigador, que hizo todos estos escándalos, eso se ha ido al piso porque se han quedado en evidencia todas las manipulaciones con las que dirigió todo lo que son las investigaciones del proyecto, del proceso de lavajato. Entonces, esta puesta en libertad de Lula es sin duda alguna un acontecimiento político de grandes repercusiones. Señores, permítanme felicitar primero a los directivos del Salón de la Fama de la República Dominicana, del Salón de la Fama del Deporte, y a los exaltados en esta 53 ceremonia del día de hoy. Los exaltados fueron José Amparo, Roosevelt Francisco Comarazami, Claudine Aymet García Albizu, Alfonso Guiller Soriano, José Núñez Jiménez, Eneida de Jesús Pérez Gutiérrez, Plácido Enrique Polanco Romero, Máximo Antonio Tapia, ese Tepo Tapia, Amado Bolívar Vargas y Linsen Yu. Vamos a poner algunas fotografías de estos exaltados en el día de hoy al Salón de la Fama. Vamos a empezar con la fotografía de José Amparo. José Amparo es mejor conocido como Salchichón. José Amparo, un beisbolista convertido a la disciplina del boxeo a los 20 años por la influencia del profesor Arturo Morales, quien lo vio pelear en una gallera del Batey Guaymate. Amparo fue un producto del programa deportivo del Central Romana, este gran boxeador exaltado al Salón de la Fama. Nuestro regocijo por la exaltación del distinguido periodista Francisco Rubers Comarazami, fundador del baloncesto del Club Naco, organizador de la primera competencia oficial de minibásquet en el país y meritorio dirigente federado.
Su lugar en la historia del deporte nacional, sin embargo, ha sido logrado escribiendo cuartillas para destacar proezas de otros, narrando competencias por radio y por televisión y sirviendo como oficial de prensa en justas mundiales y olímpicas. Vamos a resaltar también, y después resaltaremos otros casos, el caso de Claudine Aimé García. Ella, pues, en un ciclo de 20 años, Claudine García tomó parte de 6 ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, representando a la República Dominicana en la emergente disciplina del raquebol. El raquebolista, nacida en Santo Domingo, debutó en la escena de los Juegos Regionales en Ciudad México y en 1990 y se despidió 4 lustros más tarde en Mayagüez 2010, dejando una huella de múltiples logros personales y combinados. También está el caso de Alfonso Soriano. Alfonso Soriano tuvo la singular manía de abrir los partidos con una ruidosa fanfarria al atacar a los lanzadores rivales con largos jonrones producto de sus prodigiosas muñecas. Entonces, saltado Alfonso Soriano al Salón de la Fama. Más adelante vamos a presentar otros casos. Ahora, señores, vamos de inmediato a ver cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Con varias actividades, autoridades civiles y militares conmemoraron el 175 aniversario de la Constitución de la República Dominicana, precisamente en la ciudad cuna de la Carta Magna. La agenda de actividades inició con el izamiento de la bandera, la lectura de orden del día y la interpretación del himno nacional por parte de la banda de música y una compañía del ejército en la gobernación provincial. Asimismo, se realizó el tradicional Te Deum de Acción de Gracias en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, oficiado por el párroco Juan José Saro. Las autoridades de esta provincia, encabezadas por el alcalde de San Cristóbal, Nelson Guillén, y el gobernador Julio César Díaz, así como también el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, las autoridades de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias realizaron unas honras a los 33 constituyentes en el monumento que fue erigido en San Cristóbal. Pese a las 39 reformas de las que ha sido objeto la Constitución e incluso la promulgación de la que rige en la actualidad en 2010, el director de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Daniel Balcácer, asegura que la Carta Magna ha mantenido su esencia desde el 6 de noviembre de 1844. Los actos concluyeron con un desfile cívico-militar encabezado por el gobernador Julio César Díaz, el ministro de Defensa Rubén Darío Paulino Sen y el director general de la Policía Ney Aldrin Bautista Almonte, entre otros funcionarios civiles y militares. El presidente Danilo Medina encabezó la 8ª reunión del Pleno del Consejo Nacional de Competitividad, en la que se dio continuidad a la agenda que comprende el decreto 453-18 de fomento al Año Nacional de la Innovación y la Competitividad, en cumplimiento de las metas presidenciales junto a Dominicana Competitiva. Durante la sesión ordinaria del Pleno, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, presentó el informe de la economía dominicana y el contexto internacional, en el cual manifestó que la economía dominicana es la única en América Latina que mantiene el crecimiento proyectado por el Fondo Monetario Internacional. Albizu afirmó que a pesar del entorno internacional convulso, los términos de intercambio de República Dominicana han mejorado debido a los precios del petróleo y mayores precios del oro. Además, destacó que nuestro crecimiento y estabilidad no son negociables. En otro orden, el canciller Miguel Vargas Maldonado anunció que a partir de este mes de noviembre se creará una nueva ruta marítima comercial desde el puerto de Jaina hasta Curazao. Vargas explicó que la misma será ampliada hasta Bonaire y Aruba con el objetivo de contribuir con el incremento de la economía del país, la exportación y el comercio. Del Comité de Desarrollo Productivo y las Exportaciones se presentaron los avances que a la fecha superan el 50% de medidas completadas. Esto corresponde a más de 109 medidas.
El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, volvió a decir que el país necesita un ministerio público independiente. Así se comprometió a crearlo en caso de llegar a ser presidente de la República. Necesitamos fortalecer nuestras instituciones, independizar la justicia y tener un ministerio público independiente. Esa es nuestra promesa, dijo Abinader tras firmar el Código de Ética de su Dirección Nacional de Campaña. Durante el acto, Abinader declaró que la época y las costumbres actuales obligan a retomar un tema que tiene una relevancia más allá de lo académico, como es la ética, porque la verdadera y más profunda crisis que tiene el país es de carácter moral. El líder político habló al suscribir un código de ética y conducta que describe las normas que deben observar todos los miembros de la Dirección Nacional de Campaña para asegurar la pulcritud y legalidad en el cumplimiento de los objetivos del candidato en el proceso electoral. El Partido de la Liberación Dominicana acudió al Tribunal Constitucional para evitar que Leonel Fernández se pueda presentar como candidato presidencial por otras organizaciones políticas. El PLD solicitó al Tribunal Constitucional que declare conforme con la Constitución y, por tanto, mantenga la vigencia de los artículos 49 de la Ley 33-18 de partidos políticos y 134 de la Ley 15-19 sobre régimen electoral. La acción incoada por ante el Tribunal Constitucional como interveniente voluntario en el proceso a seguir ante el recurso de inconstitucionalidad elevado por el derrotado precandidato a diputado por el PLD, Santo Hilario Sedano. El PLD, a través de 5 juristas expertos en derecho constitucional, asumió la defensa de la legitimidad de ambos artículos por constituirse en la garantía de un ejercicio democrático en los partidos políticos, señala la instancia. Con su intervención ante el recurso de Sedano elevado el pasado 21 de octubre, con el que pide que ambos artículos de las leyes de partidos y del régimen electoral sean derogados supuestamente porque vulnerarían el derecho de elegir y ser elegido, la Presidencia y la Secretaría General del PLD solicitan al Tribunal Constitucional acoger su participación y declarar conforme con la Constitución ambas disposiciones legales. La Junta Central Electoral suscribió con la empresa Deloitte & Touche S.A. un contrato de prestación de servicios de auditoría forense al sistema de voto automatizado usado en las primarias simultáneas el pasado 6 de octubre. La información fue dada por el propio órgano electoral, indicando que el contrato de este acuerdo asciende a un valor de $299.800, que serían unos 15 millones de pesos, correspondientes a honorarios y gastos del servicio contratado. De acuerdo con el contrato, los servicios que debe prestar la empresa Deloitte & Touche S.A. incluyen evaluar y concluir sobre los controles del sistema de voto automatizado para la administración del padrón electoral, sobre los controles de seguridad física en la administración de cadena de suministro de equipo hacia los centros de votación, sobre los controles del proceso de identificación, autenticación y autorización del votante, sobre los controles que mantienen la integridad de las urnas de votación electrónica, así como sobre la integridad del proceso de cierre y reporte de resultados y los controles de seguridad de los diferentes componentes de la plataforma. Un hombre mató el pasado lunes a su pareja a golpes y dejó su cuerpo encerrado en la habitación que compartían en San Pedro de Macorís. La víctima fue identificada como Juana Domínguez Salas, de 33 años, la cual presenta traumas y golpes contusos, así como moretones en un brazo. Joan Rodríguez, de 31 años, pareja de la víctima, se entregó a las autoridades a través de la Comisión de los Derechos Humanos. El hombre tenía meses que recuperó la libertad tras cumplir un año de coerción, precisamente por violencia de género. El 25 de marzo del 2019 salió de la cárcel después de un supuesto acuerdo con la justicia. Este acuerdo sería el segundo caso de feminicidio ocurrido en San Pedro de Macorís, luego de que los homicidas fueran liberados tras acuerdos con la justicia. El primer caso es el de la abogada Anibel González. Tras 4 años y 6 meses del asesinato de la abogada Paula Languasco Jiménez, ocurrido el 24 de abril de 2015 en Santiago, su principal sospechoso, Ambioris Nepomuceno Rodríguez, será sometido por el caso. Las autoridades españolas lo extraditaron, país donde cumplió condena por un hecho delictivo. El Ministerio Público solicitó prisión como medida de coerción a Nepomuceno Rodríguez, señalado como autor de la muerte de la togada y de Fausto Rivera Bobonagua. Se recuerda que el cadáver de la abogada Languasco Jiménez, de 37 años, quien residía en la provincia de Puerto Plata, fallado con varios disparos de arma de fuego, envuelta en una funda plástica en una alcantarilla en la urbanización Jardines del Norte de Santiago, días después de que familiares denunciaron su desaparición. Por este caso, cumplen condena a 20 años de cárcel Cristino Mármol y Ariel Pichardo Marte.
Entre sillazos, golpes y empujones terminó la reunión que desarrollaba la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados en las oficinas del organismo. En un video que circula en las redes sociales se observa que el incidente inició cuando uno de los presentes arrebató un documento a otro, momento en que dos de los abogados discutían sobre algún desacuerdo. Luego de eso, el desorden se apoderó de la sala, comenzando los demás miembros a empujarse, lanzar sillas, vociferar insultos y golpearse unos con otros. El hecho se produjo durante una reunión convocada por la Comisión Electoral con los aspirantes a cargos electivos para socializar el reglamento que regirá las elecciones del 7 de diciembre próximo. De su lado, Miguel Surún Hernández, presidente del gremio, rechazó los actos de violencia y desorden que se registraron y presentó una querella contra los responsables por incurrir en asociación de malhechores, daños a la propiedad privada, violencia y secuestro, ya que luego de armar el desorden cerraron con cadenas y candados el local con más de 15 empleados dentro. Casi 13 meses después de que la FIFA suspendiera por una década a Osiris Guzmán de toda actividad relacionada al fútbol por serias violaciones al Código de Ética, las Federaciones Dominicana e Internacional de Fútbol, FEDOFútbol y FIFA depositaron ante la Fiscalía del Distrito Nacional una querella contra Guzmán por violación a los artículos 405 y 408 del Código Penal, es decir, por estafa y abuso de confianza. El desglose de 31 páginas revela irregularidades que superan los 9 millones de pesos. Entre ellos figuran distracción de fondos mediante la simulación de compras fantasmas, contratación de obras sobrevaluadas, distracción para uso distinto al destino, simulación de préstamos ficticios con fondos provenientes de FIFA, CONCACAF y el Ministerio de Deportes, a 5 cuentas que tenía la FEDOFútbol. A Guzmán se le acusa también de nombrar empleados y distraer parte de sus salarios, además de pagar viajes a familiares y asignar obras a relacionados de la directiva de FEDOFútbol con abultamiento de hasta el 47%. Finalmente, 9 miembros de una familia de mormones de nacionalidad estadounidense, entre ellos 6 menores de edad, fueron asesinados el pasado lunes en el norte de México, en un violento ataque que sospecha podría haber sido perpetrado por sicarios del crimen organizado. El saldo de la agresión son 9 fallecidos, 3 mujeres y 6 menores. El asalto se produjo en un camino rural entre los estados norteños de Sonora y Chihuahua, cuando la familia fue emboscada por un grupo armado. La comunidad es reconocida por su activismo en una región que es controlada por varios grupos afiliados a carteles de la droga que operan en la frontera con Estados Unidos. Las víctimas pertenecían a la familia Levarón, vinculada a una comunidad mormona que se estableció en el norte de México hace décadas. Julián Levarón es uno de los líderes del grupo religioso y activista que ha denunciado a grupos criminales que actúan en la zona. Bien, señores, vamos entonces ahora a una pausa comercial y entonces al regreso vamos a hablar del tema de los feminicidios, ¿qué hay en la cabeza de un hombre que decide quitarle la vida a su pareja o a su expareja y otras cosas? Entonces eso lo vamos a hacer en las 3 preguntas, en breve. Bueno, señores, continuar con otros exaltados al Salón de la Fama en esta ceremonia de gala que se llevó a cabo en el día de hoy. Ahí está el caso de José Núñez Jiménez. José Núñez Jiménez, apodado Manguera, labró su nombre en las letras doradas durante una carrera brillante en la Liga Dominicana, en la que al final se colocó al lado de los más grandes de todos los tiempos, apoyado en su bola rápida con un efecto de hundimiento, la cual acompañó con su violento resbalón. Entonces, este es el caso de José Núñez, pelotero José Núñez. También destacar el caso de Eneida de Jesús Pérez Gutiérrez. En 7 ocasiones, siendo la última vez en el 2011, Eneida se tituló como Monarca Nacional de las Mujeres
y representó al país en un impresionante total de 9 Olimpiadas Mundiales de Ajedrez entre 1984 y 2012. Eneida de Jesús Pérez Gutiérrez, Salón de la Fama del Deporte Dominicano, destacada ajedrecista. Entonces, señores, miren, hubo este caso de San Pedro de Macorís, donde se produjo un segundo feminicidio por un individuo que estaba preso cumpliendo una condena y hubo un acuerdo con él. Pero no era que estaba preso por violencia de género, que eso suena muy suave, violencia de género, no. Estaba preso por intento de asesinato de su pareja, a la que le dio 11 puñaladas, dejándole el cuchillo en el estómago para que se terminara de morir y la dejó por muerta. Entonces ese individuo, que debió ser condenado a 30 años de cárcel por eso, en año y medio estaba en libertad y ya vemos lo que ocurrió. Y sobre lo que ocurrió le hacemos nuestras preguntas a la distinguida psiquiatra Alessandra Iches, porque una de las cosas que la gente se cuestiona es cómo es posible que una mujer que esa pareja le ha dado 11 puñaladas y la dejara por muerta, pues el círculo de violencia y toda la dependencia que esto implica la llevara otra vez a los brazos de ese hombre. Pero antes de presentar este caso, señores, lamentar a propósito de feminicidio esta tragedia que se produjo en Las Guayigas, donde murió primero Fátima Guzmán, que fue precandidata al Distrito Municipal de La Guayiga, una destacada dirigente comunitaria, vocera nacional del programa Vivir Tranquilo del Ministerio de Interior y Policía. Entonces esto ocurrió de parte de su pareja, que también murió en el día de hoy. Murió la pareja porque después de matarla a ella, que estaba durmiendo junto a su hija, él intentó quitarse la vida, sobrevivió unos días, pero ya murió también. Qué tragedia esta tan lamentable. Entonces, vamos de inmediato a presentar las 3 preguntas que nuestro equipo le formuló a la psiquiatra Alessandra Iches sobre este tema. Adelante. En el llamado círculo de la violencia, ¿qué explica que una mujer vuelva a ser pareja de un individuo que la intentó matar, dejándola por muerta después de propinarle 11 puñaladas, como ocurrió con la señora Juana Domínguez Salas en San Pedro de Macorís? El círculo de la violencia está dado bajo uno de los componentes más importantes, que es el de la victimización. El hecho de que una persona, de una mujer en este caso, habiendo sido golpeada, maltratada y agredida por su pareja, vuelva con se da porque entra lo que es la dinámica del ciclo de la violencia, que en este caso es patológico, donde predominantemente se puede observar que hay una relación de bastante tiempo que tiende a ser crónica, en donde hay elementos patológicos, la agresión no se da a primera instancia y surgen ahí entonces unos acápites psicológicos en donde ésta empieza a tener una vulnerabilidad emocional frente a su agresor. El agresor tiende a tomar el control de la situación y hace que psíquicamente ella se sienta indefensa, propinando y además generando de que ella genere una baja autoestima, no se sienta segura de cada una de sus acciones y siempre viene con la conducta ya muy premeditada de decirle o de manifestarle que va a cambiar su patrón agresivo. No obstante, solamente lo hace para hacer que se repita nueva vez el ciclo de la violencia, en donde tenemos a primera instancia lo que es la agresión, luego la luna de miel y luego otra vez el periodo de tensión.
La agresión está dada por el explote y la manifestación de la ira de este. La luna de miel es el periodo de la reconciliación, en donde se hacen una serie de promesas para que vuelva otra vez la víctima a esa relación que es patológica, y luego la tensión, que es cuando se generan nuevas situaciones y nuevos conflictos y vuelve entonces a la agresión. Ese círculo fue definido en el 1987 y es el que todavía permanece, porque exactamente dentro de la psiquis de la víctima es la forma en la que se manifiesta. El hombre que decide cometer un feminicidio es presa de una ira tratable. ¿Se disponen de las herramientas científicas adecuadas para intervenir en su determinación y modificarla? La ira está definida como el enojo, el enfado, en donde hay una generación de síntomas negativos y sentimientos negativos. Pero tenemos que dividirla, porque la ira manifestada desde el punto de vista del enojo tiene una presentación conductual. Y muchas veces esta es selectiva, porque el iracundo en ese momento selecciona a su presa. Ahora bien, tenemos que ver si esa ira también no está sustentada sobre lo que es algunas condiciones psicológicas patológicas, como lo que son trastornos de personalidad, el trastorno antisocial, el trastorno narcisista, y muchas veces el paranoide tiene que ver con esto, o en su defecto, individuos que tienen una muy baja autoestima, y el manifestar ira, obvio, y esto lo lleva a tener una impulsividad y a concretar una agresividad, lo hace sentir que tienen el control de la situación. Cuando es conductual, realmente la ira tiene una presentación muy selectiva, o sea, es con un fin y es con la intención de provocar un daño. Tenemos las herramientas científicas para tratarla, pero por ser una manifestación en donde lo que se altera es la conducta, hay una pregunta que hacer. La persona que es víctima de ira quiere modular su patrón, quiere modular su conducta, porque aunque tengamos esas herramientas para que se pueda llevar a cabo un cambio en el individuo, si él no quiere, si él no colabora y no se presta para esto, los cambios no se dan. Como es indiscutible que hay fallos de la justicia en los 2 feminicidios cometidos en San Pedro de Macorís por individuos que previamente habían estado cumpliendo condena por tentativas anteriores, ¿considera que la modificación del Código Procesal Penal para impedir acuerdos judiciales en estos casos puede prevenir que sigan repitiéndose? Probablemente pudieran servir para que no ocurran tantos si hubiera una modificación, pero necesitamos sobre todo una muy base en donde predomine la educación, y que a las mujeres que son víctimas y las que existen en nuestra sociedad sepan cuáles son los parámetros en donde a partir de qué momento ya se vuelve una relación patológica. ¿Qué es lo que ocurre con probablemente el funcionamiento de nuestras instituciones y de nuestras dependencias legales? Es que hay un punto en donde ya ellos no tienen injerencia de acción, que es esta mujer pone la denuncia. Hasta hace poco el ministerio sigue dándole curso, pero anteriormente, cuando la misma víctima iba y retiraba la querella, ya ese caso se quedaba concluido, sin averiguar cuáles son los motivos que se generan en torno a esa situación, a esa pareja o a esa familia. No deberían de existir algunas consideraciones con relación a medidas tomadas o no para un agresor, porque un agresor estamos diciendo que es una persona que está delinquiendo porque está violando los derechos del otro, pero también tenemos que ver qué tan dispuesta está la sociedad a aguantar, a sostener en el tiempo que se tomen medidas drásticas sobre estas personas, porque muchísimas veces se empieza a sopesar y a darle la oportunidad de reincorporación sin haber trabajado aquellos parámetros que quizás son patológicos en el individuo.
Bien, señores, vamos a una pausa comercial. Retornamos en breve. El Senado aprobó y declaró de urgencia en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que modifica la Ley número 61-18, que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2019. Los que estén de acuerdo que lo empiecen levantando su mano. Aprobado en primera lectura. Los senadores sancionaron además en segunda lectura el proyecto de ley de aduanas de la República Dominicana. En la sesión, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, solicitó a sus pares guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del señor Juan Pablo Medina, padre del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, y por el señor Juan Bautista Lizardo Mezquita, hermano de la senadora Cristina Lizardo. Durante la semana se reunieron las comisiones de Industria, Comercio y Zonas Francas, de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y las bicamerales de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones y la de Asuntos Energéticos. El Senado de la República depositó una ofrenda floral en el altar de la patria con motivo al 175 aniversario de la Constitución de la República. Y en el marco del programa de visitas guiadas, estudiantes y profesores de varios centros escolares del Distrito Nacional fueron recibidos en el Senado de la República. Bueno, señores, antes de finalizar el programa, felicitar al presidente Medina, que está de cumpleaños en el día de hoy, y lo celebró en una visita sorpresa. Yo sé que en estos días él está bajo la tristeza, ¿no?, de haber despedido a su padre, así que le deseamos pues larga vida y salud. Y él celebró este cumpleaños en una visita sorpresa en el día de hoy. Él estuvo con productores de leche y de carne en esta visita sorpresa en Barraquito de Villarribas. En el día de hoy fue esta visita sorpresa. A propósito, hay un mensaje de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Mis mejores deseos para el compañero y presidente Danilo Medina en su cumpleaños. Que el Señor le siga colmando sabiduría, salud y larga vida, y que derrame infinitas bendiciones sobre usted y toda su familia. Ese fue el mensaje que colgó en el día de hoy Margarita Cedeño con motivo del cumpleaños del presidente Medina. Señores, no tengo tiempo, pero muchas actividades políticas en el día de hoy. Luis Abinader y su acuerdo con Dominicanos por el Cambio, que lo proclamó como candidato presidencial, y a la vez ellos proclamaron a Eduardo Estrella candidato a senador de Santiago de los Caballeros. El PRD en su convención en el día de hoy, que proclamó a Gonzalo Castillo como candidato presidencial y ratificó la alianza con el PLD. Y Gonzalo encabezó una actividad en San Cristóbal. Leonel Fernández encabezó una actividad en Barahona. Aquí tengo la actividad de Gonzalo. El candidato presidencial del Partido de Liberación Dominicana, PLD, Gonzalo Castillo, afirmó que el cambio que propone el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader, es borrar las buenas ejecutorias de la administración del presidente Danilo Medina. Yo estoy comprometido con continuar con las visitas sorpresa, la ampliación del 911, la jornada escolar extendida, la construcción de más escuelas y la creación de más empleo para jóvenes en la República Dominicana. No se dejen engañar. Aquí lo que se trata de lograr es mantener la estabilidad, el desarrollo y el avance del país. Lo que proponen el cambio, lo que quieren es quitar las conquistas que ya tienen los dominicanos, declaró pues Gonzalo Castillo. Esto fue en un acto en el día de hoy de inicio de la campaña para las alcaldías y los distritos municipales en San Cristóbal. Señores, nos dicen que no tenemos ya tiempo, así es que desearles a todos un sueño reparador. Mañana, como de costumbre, estamos con nuestros comentarios en El Sol de la Mañana. Buenas noches a todos.